Una fotografía. Dos hombres parados frente a una mansión en Palm Beach, Florida. Uno de ellos es el artista más famoso del planeta. El otro, años después, será conocido como uno de los criminales más infames de la historia reciente de Estados Unidos. Esa fotografía existe. Es real. Apareció dentro de los documentos del Departamento de Justicia, liberados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. Y cuando salió a la luz, generó una pregunta que millones de personas en redes sociales empezaron a hacerse al mismo tiempo. ¿Michael Jackson conocía a Jeffrey Epstein? Hay una fotografía. Hay testimonio bajo juramento. Hay su nombre en una libreta de contactos. Pero la pregunta que realmente importa no es si se conocían, es qué significaba esa relación, qué tan profunda era. Y si existe, en algún documento real, alguna prueba de que Michael Jackson participó en algo relacionado con los crímenes de Epstein. Esta es la diferencia entre dos historias completamente distintas. Una es la historia documentada, verificable, que aparece en archivos oficiales. La otra es la historia que circula en redes sociales, construida con especulación, imágenes manipuladas y conclusiones que ningún documento respalda. Vamos a separar las dos, con cuidado, en evidencia, sin exagerar lo que sabemos ni minimizar lo que es real. Empecemos con lo que es innegable. Lo que está documentado en papel oficial, con fecha, con firma, con verificación. Michael Jackson aparece en lo que se conoce como la libreta negra de Jeffrey Epstein, el directorio de contactos personales que Epstein mantenía con nombres, números telefónicos y, en algunos casos, direcciones de cientos de personas dentro de su círculo social. El nombre de Jackson aparece ahí con 3 números de teléfono distintos. Jackson también aparece en el libro que los amigos y conocidos de Epstein le hicieron para su cumpleaños número 50, en el año 2003. Ese libro incluía mensajes y fotografías de docenas de personalidades del mundo del espectáculo y los negocios, entre ellas Kevin Spacey, Chris Tucker, Diana Ross y Naomi Campbell. Esto confirma una cosa con certeza. Michael Jackson estaba, en algún nivel, dentro del círculo social de Jeffrey Epstein a comienzos de la década de los 2000. No era un desconocido para Epstein. Tenía su número de teléfono. Apareció en su libro de celebración personal. Pero estar en una libreta de contactos no es lo mismo que tener una amistad cercana. Y aquí es donde la historia se complica. La fotografía que circuló en 2025 y 2026, la que muestra a Jackson y Epstein juntos frente a una propiedad en Palm Beach, tiene un contexto específico que vino directamente de alguien que estuvo ahí ese día. Matt Faides, quien trabajó como parte del equipo de seguridad de Michael Jackson, respondió públicamente a través de redes sociales cuando la fotografía comenzó a circular. Su versión de los hechos fue específica y detallada. Según Faides, en el año 2003, Michael Jackson estaba buscando comprar una propiedad en Palm Beach. La razón, dijo Faides, era que Michael quería vivir cerca de su amigo Barry Gibb, el músico de los Bee Gees, quien también tenía una residencia en esa zona. Un agente de bienes raíces organizó una serie de visitas a varias propiedades a lo largo de una semana. Una de esas propiedades en venta resultó ser la casa de Jeffrey Epstein. Nunca supimos quién era, escribió Faides. Él no era famoso en ese momento. Como los otros propietarios que visitamos esa semana, quería una foto con Michael. Yo estaba ahí con otro guardaespaldas y el médico de Michael en ese momento. Eso es todo. Esta versión coincide con un patrón que cualquier persona que entienda cómo viajaba Michael Jackson reconocería de inmediato. Michael era fotografiado constantemente con personas que conocía por menos de 5 minutos. Dueños de propiedades, empleados de hoteles, fanáticos en la calle, ejecutivos de negocios que apenas acababa de conocer. Una foto con Michael Jackson era, para mucha gente en esa época, un trofeo social. Y Epstein, en 2003,
Todavía no era la figura pública que se convertiría después de su arresto. Era simplemente un hombre rico que vendía una casa. Si esta es toda la historia, entonces estamos hablando de un encuentro breve, transaccional, sin ninguna relación personal significativa. Pero los archivos del Departamento de Justicia contienen algo más. Johanna Sjoberg fue una de las mujeres que trabajó para Jeffrey Epstein y que años después testificó como parte del caso civil presentado por Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell en 2015. Su testimonio, ahora desclasificado y disponible públicamente, incluye una declaración directa sobre Michael Jackson. Cuando le preguntaron si había conocido a alguien famoso mientras trabajaba para Epstein, Joberg respondió: «Conocí a Michael Jackson en la casa de Jeffrey, en Palm Beach». Esto confirma, bajo juramento, en un documento legal formal, que Michael Jackson efectivamente estuvo presente en la residencia de Epstein en Palm Beach. No es una fotografía aislada de una visita de bienes raíces. Es testimonio de una persona que trabajaba dentro de esa casa, confirmando que Jackson estuvo físicamente presente ahí. Pero, y esto es fundamental para entender la diferencia entre evidencia y especulación, cuando los abogados le preguntaron a Sjoberg directamente si ella le había dado un masaje a Michael Jackson, un término que en el contexto de los casos de Epstein típicamente se usaba como referencia a contacto de naturaleza sexual o abusiva, su respuesta fue clara y categórica: «No lo hice». Esa respuesta, dada bajo juramento, en un proceso legal donde mentir constituye perjurio, es uno de los testimonios más directos que existen sobre el tipo de interacción que Jackson tuvo dentro de ese entorno. Estuvo presente, pero el testimonio específico que existe no describe ningún acto de la naturaleza que definía las actividades criminales de Epstein. Hay un tercer documento que merece atención cuidadosa, porque es el que genera más confusión en redes sociales. Dentro de los archivos del FBI relacionados con la investigación de Epstein, existen transcripciones de entrevistas conocidas como formularios FD-302, el formato estándar que el FBI usa para documentar entrevistas con testigos. Uno de estos documentos hace referencia a una acusadora de Epstein que solicitó hablar con Michael Jackson por teléfono con motivo de su cumpleaños número 16. Según el documento, Epstein arregló esa llamada telefónica. El reporte no contiene ninguna acusación de conducta indebida por parte de Jackson en relación con esa llamada. No describe ningún encuentro físico. No describe ningún acto que constituya un crimen. Lo que describe es una llamada telefónica de cumpleaños, organizada por un tercero, en la que no se alega ningún tipo de comportamiento inapropiado. Este es exactamente el tipo de detalle que, sacado de contexto en un titular o en un video de 15 segundos en redes sociales, puede transformarse en algo que suena mucho más siniestro de lo que el documento original establece. La diferencia entre Epstein organizó una llamada de cumpleaños y lo que terminan diciendo ciertos videos virales que insinúan participación directa de Jackson en la red de explotación de Epstein es enorme, y esa diferencia importa. Ahora hablemos de lo que no existe. Porque en una historia como esta, lo que falta en los documentos es tan importante como lo que aparece en ellos. No existe ningún registro en los manifiestos de vuelo del jet privado de Epstein, el avión que los medios apodaron Lolita Express, que muestre a Michael Jackson como pasajero. Ninguno. Los manifiestos de vuelo de Epstein han sido extensamente documentados y publicados, y el nombre de Jackson no aparece en ellos. No existe ninguna evidencia de que Michael Jackson haya visitado jamás la isla privada de Epstein, conocida como Little Saint James, en las Islas Vírgenes, la propiedad donde se centraron la mayoría de las acusaciones más graves contra Epstein. No existe ningún testimonio,
En ningún documento desclasificado hasta ahora, de ninguna víctima de Epstein que acuse directamente a Michael Jackson de haber participado en abuso, en tráfico de personas o en cualquier actividad criminal relacionada con la red de Epstein, Inc. La Oficina del Patrimonio de Michael Jackson, junto con personas de su círculo cercano, ha negado consistentemente que existiera una relación personal significativa entre ambos hombres, manteniendo la versión de que su único contacto documentado fue el encuentro breve relacionado con la venta de una propiedad en 2003. Pero hay algo más reciente y más complicado que ha entrado en esta conversación y que merece ser tratado con la misma honestidad que todo lo demás. A finales de 2025 salió a circulación un audio grabado de Michael Jackson hablando sobre niños, presentado por primera vez públicamente por medios como The Guardian. La grabación reavivó un debate que nunca había desaparecido completamente. El de las acusaciones de abuso sexual infantil que enfrentó Jackson en 1993 y nuevamente en 2003 y 2005, y de las cuales fue absuelto por un jurado en el caso criminal de 2005. Es importante separar claramente dos temas que las redes sociales con frecuencia mezclan en un solo paquete. Las acusaciones de abuso contra Jackson, que son un asunto completamente distinto y separado, juzgado en tribunales estadounidenses con sus propios procesos legales, y la pregunta específica de si Jackson tuvo alguna conexión con la red criminal de Jeffrey Epstein, son dos historias diferentes. Mezclarlas, como hacen muchos videos virales, crea una narrativa que ningún documento oficial respalda completamente. Las acusaciones de 1993, 2003 y 2005 contra Jackson no tienen ninguna conexión documentada con Epstein. Ocurrieron en jurisdicciones distintas, con acusadores distintos, en años donde no hay evidencia de que Epstein estuviera involucrado de ninguna manera. Quienes defienden a Jackson señalan que un jurado lo absolvió de todos los cargos en 2005 después de un proceso de 7 días de deliberación. Quienes mantienen una postura crítica señalan que la grabación de audio reciente y el documental Living Neverland de 2019 presentan testimonios que, según ellos, merecen ser tomados en serio independientemente del veredicto legal. Esta sigue siendo, hasta el día de hoy, una de las controversias más divididas en la cultura popular, y cada lado tiene defensores que consideran que la evidencia favorece claramente su posición. Lo que no se puede hacer, con honestidad intelectual, es usar esa controversia separada para construir una conexión con Epstein que los documentos no establecen. Y aquí está el fenómeno que más ha distorsionado esta historia en el último año. La desinformación generada específicamente para manipular. Y la narrativa. A inicios de 2026, circuló en la plataforma X una imagen que mostraba, supuestamente, al director del documental Living Neverland, Dan Reed, sentado dentro de un avión privado junto a Jeffrey Epstein. La imagen fue presentada como prueba de que el director que produjo las acusaciones contra Jackson tenía vínculos ocultos con el círculo de Epstein. Una manera de desacreditar el documental, sugiriendo una motivación oculta. La imagen era falsa. Según una investigación de Variety, la fotografía original no mostraba a Dan Reed en absoluto. Mostraba al filósofo Noam Chomsky junto a Epstein, en una imagen que sí forma parte de los archivos reales de Epstein. Alguien había sustituido digitalmente el rostro de Chomsky por el de Reed, y la imagen manipulada circuló como si fuera evidencia genuina, generando miles de compartidos antes de ser desmentida. Esto revela algo importante sobre cómo se construye este tipo de narrativa en línea. Cuando una historia genera suficiente interés emocional, cuando combina dos nombres tan cargados de significado cultural como Michael Jackson y Jeffrey Epstein, la tentación de fabricar, exagerar o manipular evidencia se vuelve enorme.
Y las personas que comparten ese contenido rara vez verifican si lo que están compartiendo es real. Las afirmaciones de que Michael Jackson actuó como un operativo encubierto para proteger a niños de Epstein, o que tenía información que lo llevó a ser asesinado, o que el patrimonio de Jackson enfrenta nuevas acusaciones de tráfico infantil vinculadas directamente a la red de Epstein. Todas estas afirmaciones que han circulado en videos virales y titulares sensacionalistas no tienen respaldo verificable en los documentos oficiales disponibles hasta ahora. Son, según múltiples verificaciones de hechos independientes, ejemplos de desinformación generada por inteligencia artificial o especulación sin fundamento documental. Entonces, ¿qué es lo que realmente sabemos con la evidencia que existe hoy? Sabemos que Michael Jackson aparece en la libreta de contactos personales de Jeffrey Epstein, con 3 números telefónicos registrados. Sabemos que Jackson apareció en el libro de celebración del cumpleaños número 50 de Epstein en 2003, junto a docenas de otras celebridades. Sabemos que existe una fotografía de Jackson y Epstein juntos frente a una propiedad en Palm Beach, tomada durante lo que múltiples fuentes describen como una visita relacionada con bienes raíces. Sabemos, por testimonio bajo juramento de Johannes Joberg, que Jackson estuvo presente físicamente en la residencia de Epstein en Palm Beach en al menos una ocasión, sabemos, por el mismo testimonio, que cuando se le preguntó directamente si había tenido contacto físico de naturaleza inapropiada con Jackson, la respuesta fue una negación clara. Sabemos que existe un documento del FBI que menciona una llamada telefónica de cumpleaños organizada por Epstein entre Jackson y una de sus víctimas, sin ninguna acusación de conducta indebida en esa interacción específica. Y sabemos, con la misma certeza, que no existe ningún registro de vuelo, ningún testimonio de víctima, ninguna acusación formal y ninguna evidencia documental que conecte a Michael Jackson con participación criminal en la red de tráfico de Jeffrey Epstein. Lo que tenemos es la imagen de 2 hombres extremadamente poderosos y extremadamente ricos que en algún punto de comienzos de los 2000 compartieron espacios sociales, probablemente de manera breve, probablemente sin la profundidad de una verdadera amistad. Epstein cultivaba relaciones con celebridades de manera activa y sistemática. Era parte de cómo construía su estatus social y su acceso a círculos de poder. Estar en su órbita social no era inusual para alguien con el perfil de Michael Jackson en esa época. Bill Clinton, Mick Jagger, Alec Baldwin y muchas otras figuras públicas aparecen también en los mismos documentos, con niveles similares de contacto documentado. La pregunta con la que empezamos esta investigación tenía una respuesta sencilla, pero la historia completa no lo es. Sí, Michael Jackson conoció a Jeffrey Epstein en algún grado documentado. Hubo contacto. Hubo presencia física en su residencia. Hubo una fotografía, un número de teléfono, un nombre en un libro de cumpleaños. Pero la versión que circula en muchos rincones de Internet, la que sugiere participación criminal, encubrimiento, una relación profunda y siniestra entre 2 hombres unidos por intenciones oscuras, no tiene el respaldo documental que esa narrativa necesitaría para ser considerada un hecho establecido. La verdad, en este caso, vive en un territorio incómodo para quienes prefieren historias simples. No es la inocencia absoluta que algunos defensores de Jackson quisieran proyectar, dado que sí existe contacto documentado y presencia confirmada en la propiedad de un criminal convicto. Pero tampoco es la conspiración elaborada que ciertos rincones de Internet han construido, dado que ningún documento oficial conecta a Jackson con actividad criminal alguna relacionada con Epstein. Lo que queda al final es una fotografía de 2 hombres frente a una casa en Florida. Un encuentro que probablemente significó cosas distintas para cada uno de ellos. Y un mundo
20 años después, intentando entender qué tan cerca estuvieron realmente dos figuras que terminaron siendo recordadas, por razones completamente distintas, como dos de las más controvertidas de su generación.